Las fotos cayeron al piso como bombas cuando abrí ese sobre, mi esposo con otra mujer en poses que me destruyeron por dentro. Pero en lugar de confrontarlo con lágrimas, hice algo que nadie esperaba, guardé las fotos, sonreí y comencé a planear no una venganza, sino una reinvención completa de mi vida que lo dejaría observando desde lejos mientras yo florecía. Lo que pasó después cambió todo, incluso la mujer que yo pensaba ser. Mi nombre es Lucía, tengo 32 años y soy maestra de literatura en una secundaria de Coyoacán. O al menos, esa era la única forma en que me definía antes de ese martes que dividió mi vida en dos. Ese día, durante el recreo, la secretaria de la escuela me entregó un sobre manila sin remitente. Pensé que eran documentos administrativos, así que lo abrí distraídamente mientras tomaba café en la sala de maestros. No eran documentos. Eran fotos. 10 fotografías a color, nítidas y crueles. Mi esposo Eduardo con una mujer joven, rubia, delgada. Besándose en un restaurante. Abrazados en un coche. Entrando a un hotel. Y las peores, en una cama, en poses que no necesito describir. Las fotos se me resbalaron de las manos y cayeron al suelo como si quemaran. Me agaché rápido para recogerlas antes de que alguien más las viera, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlas. Corrí al baño y vomité. Después me senté en el piso frío de azulejo durante no sé cuánto tiempo, mirando esas imágenes una y otra vez, como si al verlas suficientes veces pudieran dejar de ser reales. Pero seguían siendo reales. Eduardo, mi esposo de 7 años, el hombre con quien me casé a los 25 porque era lo que se esperaba de mí, me estaba siendo infiel de la forma más evidente posible. Lo extraño fue lo que sentí después del shock inicial. Esperaba dolor desgarrador, lágrimas incontrolables, ganas de morir. Y sí, había dolor, pero también había algo más, un alivio extraño y perturbador. Como si una parte de mí hubiera estado esperando esta confirmación de algo que ya sabía en el fondo. Eduardo y yo llevábamos años siendo más compañeros de cuarto que esposos. Rutinas sin pasión, conversaciones sin profundidad, caricias mecánicas que cumplían un deber pero no encendían nada. Esa noche llegué a casa y ahí estaba él, sentado en el sillón viendo fútbol, comiendo papas fritas como si nada. Me saludó con un beso en la frente, el mismo beso automático de siempre, y me preguntó qué había de cenar. Lo miré como si lo viera por primera vez. Este hombre me había traicionado, me había mentido quién sabe durante cuánto tiempo, y ahí estaba tan tranquilo, esperando que yo le sirviera la cena. Pero no dije nada. Guardé las fotos en mi bolsa, preparé quesadillas y nos sentamos a cenar en silencio como cualquier otra noche. Eduardo no notó nada diferente. Por supuesto que no, hacía años que no me veía realmente. Esa noche, mientras él dormía a mi lado roncando suavemente, yo miraba el techo en la oscuridad y sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero no era mi corazón, era una jaula. Los siguientes días fueron raros. Yo seguía siendo la Lucía de siempre en apariencia, iba a trabajar, preparaba comidas, limpiaba la casa, sonreía cuando debía sonreír. Pero por dentro estaba pasando algo que no puedo explicar completamente. Cada vez que miraba a Eduardo, en lugar de sentir dolor por su traición, sentía curiosidad por mi propia reacción. ¿Por qué no estaba destrozada? ¿Por qué no lloraba desconsoladamente como en las películas? Entonces lo entendí. No estaba devastada porque este matrimonio ya estaba muerto hace mucho tiempo. Yo solo no había tenido el valor de admitirlo. Eduardo me dio la excusa perfecta para salir, pero había algo más profundo sucediendo. Comencé a preguntarme cosas que nunca me había atrevido a preguntar. ¿Cuándo dejé de hacer lo que me gustaba? ¿Cuándo dejé de ser Lucía y me convertí solo en la esposa de Eduardo y la maestra que cumple su trabajo? ¿Dónde quedó la chica que quería escribir novelas, viajar por el mundo, aprender a bailar salsa? Una semana después de recibir las fotos, pasó algo inesperado. Recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella, la mujer de las fotos. Se llamaba Elena, tenía 26 años y trabajaba como asistente en la empresa donde Eduardo era gerente de ventas. El mensaje decía algo como esto: Lucía, fui yo quien te envió las fotos. Sé que esto es horrible, pero necesitas saber la verdad. Eduardo y yo llevamos 8 meses juntos y él dice que te ama pero no puede dejarte por tu familia y la presión social. Yo lo amo y quiero estar con él abiertamente. Por favor, déjalo ir. Leí ese mensaje 3 veces. La audacia de esta mujer era casi admirable. Quería que yo hiciera el trabajo sucio para ella,
que yo fuera la mala del cuento que destruye el matrimonio para que ella pudiera quedarse con el premio sin culpa. Me reí sola en mi sala, una risa amarga pero liberadora. Ninguno de los dos me conocía realmente. Ninguno tenía idea de lo que yo estaba a punto de hacer. No le respondí a Elena. No confronté a Eduardo. En cambio, hice algo que nunca había hecho en mi vida adulta, empecé a pensar en lo que yo quería. Saqué un cuaderno viejo y comencé a escribir. Escribí sobre mis sueños olvidados, sobre la maestría en escritura creativa que había rechazado años atrás porque Eduardo decía que era un gasto innecesario. Escribí sobre mi cuerpo que había descuidado, sobre las amigas que había perdido porque Eduardo no las consideraba suficientemente importantes. Escribí sobre la mujer que quería ser y la mujer que me había convertido para complacer a todos menos a mí misma. Y entonces tomé una decisión. No iba a confrontar a Eduardo todavía. No iba a darle ni a él ni a Elena la satisfacción de verme destruida o furiosa. Iba a usar este tiempo para reconstruirme en silencio, para prepararme, para convertirme en la mujer que debí ser siempre. Y cuando finalmente lo dejara, sería porque yo estaba lista, no porque ellos me forzaran. Comencé con cosas pequeñas. Me inscribí en el gimnasio que estaba cerca de la escuela. Eduardo ni siquiera se dio cuenta porque yo siempre llegaba a casa a la misma hora. Retomé contacto con mi amiga Daniela, mi mejor amiga de la universidad que había dejado de ver porque a Eduardo le parecía muy liberal y mala influencia. Cuando le conté todo, ella lloró por mí, pero después me dijo algo que se me quedó grabado. Lucía, esta es tu oportunidad de renacer. No la desperdicies solo en dolor. ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿Habrían confrontado inmediatamente o también se habrían tomado el tiempo para planear su siguiente paso? Cuéntenme en los comentarios. También hice algo práctico. Fui con una abogada que Daniela me recomendó. Se llamaba Rocío y tenía una oficina pequeña pero profesional en La Condesa. Le mostré las fotos y le expliqué mi situación. Ella revisó nuestras finanzas, nuestros bienes, y me ayudó a entender mis derechos. Eduardo y yo no teníamos hijos, gracias a Dios, lo que simplificaba todo. La casa estaba a nombre de ambos, teníamos una cuenta compartida pero también cuentas individuales. Rocío me aconsejó empezar a separar mis finanzas discretamente, guardar documentos importantes, y preparar todo para cuando llegara el momento. Seguí su consejo. Abrí una cuenta de banco nueva sin decirle a Eduardo. Empecé a depositar ahí la mitad de mi salario cada mes. Guardé copias de todos nuestros documentos importantes en casa de Daniela. Y lo más importante, llené la solicitud para la maestría en escritura creativa de la UNAM que siempre había querido hacer. Mandé mi aplicación una noche mientras Eduardo dormía, y cuando la pantalla me confirmó que había sido recibida, sentí una emoción que no había sentido en años. Mientras tanto, la vida seguía su curso normal en apariencia. Eduardo llegaba tarde del trabajo 2 o 3 veces por semana, siempre con excusas sobre proyectos y juntas. Yo ya no preguntaba, solo asentía y le servía la cena recalentada. Elena me mandaba mensajes ocasionales, cada vez más desesperados, preguntando si había hablado con Eduardo, rogándome que lo dejara ir. Yo los borraba sin responder. Que ambos vivieran en su incertidumbre un poco más. Un mes después de recibir las fotos, pasé frente a un espejo de cuerpo completo en el gimnasio y casi no me reconocí. Había perdido 5 kilos, tenía músculos que no sabía que existían, y había algo diferente en mi mirada. Ya no era la mirada cansada y resignada de antes. Había determinación ahí, fuerza, vida. Daniela me convenció de cambiar mi look. Fui a un salón de belleza en la Roma y le dije a la estilista que hiciera lo que quisiera. Salí de ahí con el pelo más corto, con mechas caramelo, sintiéndome como otra persona. Cuando llegué a casa ese día, Eduardo finalmente me miró. Realmente me miró por primera vez en meses. «¿Te cortaste el pelo?», dijo con sorpresa. «Sí», respondí simplemente. Necesitaba un cambio. Vi algo pasar por su cara, tal vez un destello de preocupación, pero no dijo nada más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, intentó ser cariñoso conmigo, pero yo lo rechacé con la excusa de estar cansada. Vi la confusión en sus ojos. Su esposa predecible estaba actuando de forma impredecible y eso lo inquietaba. Las semanas siguientes fueron de pura transformación. Me aceptaron en la maestría y empecé las clases nocturnas. Le dije a Eduardo que eran cursos de actualización docente y él ni siquiera preguntó detalles. Conocí gente nueva,
profesores y compañeros que compartían mi pasión por la literatura. Por primera vez en años, tenía conversaciones profundas sobre libros, arte, vida. Me sentía viva de una forma que había olvidado. También empecé a escribir de nuevo. Pequeños cuentos al principio, luego relatos más largos. Escribía sobre mujeres que encontraban su fuerza después de la traición, sobre renacimiento y autodescubrimiento. Mi profesor de escritura creativa, un señor de unos 50 años llamado Arturo, me dijo que mi trabajo tenía una autenticidad dolorosa y hermosa. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación. 2 meses después de recibir las fotos, Daniela me invitó a una fiesta de un amigo suyo. Normalmente hubiera dicho que no, hubiera inventado una excusa para quedarme en casa como la esposa fiel que era. Pero esa noche Eduardo tenía otra de sus juntas tardías, así que fui. La fiesta era en una terraza en la Condesa, llena de gente creativa e interesante. Y ahí conocí a Rodrigo. Rodrigo era profesor de filosofía en la universidad, tenía 38 años, una barba cuidada y unos ojos que te miraban como si realmente te vieran. Hablamos durante horas sobre Cortázar, sobre Borges, sobre la búsqueda del significado en un mundo absurdo. No pasó nada esa noche más que conversación, pero cuando llegué a casa a las 2 de la mañana, Eduardo dormía profundamente y yo me sentía más despierta que nunca. Perfecto. Que él se preparara para su confesión. Yo también me estaba preparando, pero para algo muy diferente a lo que él imaginaba. 3 meses después de recibir las fotos, en un viernes por la noche, Eduardo llegó a casa con flores. Flores. No me había traído flores en años. Las puso en la mesa con una sonrisa nerviosa y me dijo que necesitábamos hablar. Ahí estaba, el momento que él había estado preparando, el momento donde confesaría su infidelidad y probablemente pediría el divorcio, esperando encontrarme devastada y suplicante. Me senté en el sillón y lo miré con calma. Él se veía incómodo, buscando las palabras correctas. Empezó con el discurso típico, que me apreciaba mucho, que yo era una gran mujer, que los últimos años habían sido difíciles, que él había cambiado, que ya no éramos felices juntos. Lucía, dijo finalmente, he conocido a alguien. No fue mi intención, simplemente pasó. Y me he dado cuenta de que tú y yo, ya no funcionamos como pareja. Creo que deberíamos separarnos. Lo miré en silencio durante un momento largo. Vi la anticipación en su cara, esperando mi reacción. Lágrimas, gritos, ruegos. Pero yo solo sonreí levemente y saqué las fotos de mi bolsa. Las puse sobre la mesa de centro, una por una, como cartas de póker. Su cara perdió todo el color. Lo sé, dije con voz tranquila. Lo sé desde hace 3 meses. Elena, tu amante, me envió las fotos esperando que hiciera un drama y te dejara ir con ella. Pero decidí no darte ese gusto. Lucía, tartamudeó. No, lo interrumpí, levantando la mano. Ya no me interesa tu explicación ni tus excusas. Estos 3 meses no los usé para llorar tu traición, Eduardo. Los usé para recordar quién soy yo sin ti. ¿Y sabes qué descubrí? Que soy mucho más de lo que tú jamás viste. Me levanté y saqué de mi bolsa los papeles del divorcio que Rocío había preparado. Los puse junto a las fotos. Aquí están los papeles del divorcio. Ya están listos, solo faltan las firmas. La división de bienes es justa, la casa la venderemos y dividiremos el dinero a la mitad. No quiero nada tuyo excepto mi libertad. Puedes irte con Elena sin culpa, sin drama, sin lágrimas. Tienes lo que querías. Eduardo me miraba como si yo fuera una extraña. Tal vez lo era. Ya no era la Lucía complaciente que él conocía. No entiendes, dijo él, y algo en su voz sonaba casi desesperado. Yo pensé que ibas a pelear por nosotros, que ibas a... ¿Qué esperabas, Eduardo?, pregunté con genuina curiosidad. ¿Qué te suplicara? ¿Que me destruyera por ti? Tú ya tomaste tu decisión hace meses cuando te metiste en la cama con otra mujer. Yo solo estoy respetando esa decisión y tomando la mía.
Los siguientes días fueron extraños. Eduardo firmó los papeles pero se veía confundido, casi arrepentido. Elena llamó furiosa, diciendo que yo había arruinado todo al no pelear, al no hacer el papel de esposa destrozada que ella necesitaba para sentirse menos culpable. Le colgué. Sus dramas ya no eran míos. Eduardo se mudó a un departamento con Elena 2 semanas después. El día que se fue, yo estaba en clase de maestría. Cuando llegué a casa, la mitad de los muebles había desaparecido, pero yo me sentí más ligera, no más vacía. Esa noche, Daniela vino con vino y pizzas y celebramos mi libertad. Los meses siguientes fueron los más transformadores de mi vida. Perdí 15 kilos en total, no por dieta obsesiva sino por finalmente cuidarme. Empecé a salir con Rodrigo, el profesor de filosofía. Él era todo lo que Eduardo no era: atento, curioso, intelectual, presente. Nuestras citas eran en librerías, museos, cafés donde hablábamos durante horas. No había prisa, no había presión, solo dos personas conociéndose genuinamente. Mi escritura floreció. Gané un concurso literario local con un cuento sobre una mujer que encuentra su libertad en la traición de su esposo. El premio incluía la publicación en una revista prestigiosa. Cuando vi mi nombre impreso, lloré de felicidad. La maestra de literatura que solo enseñaba las palabras de otros finalmente estaba escribiendo las suyas propias. En la escuela me dieron una promoción a coordinadora del área de humanidades. Mi directora me dijo que había notado un cambio en mí, una energía nueva que inspiraba tanto a maestros como a estudiantes. Tenía razón. Yo era diferente porque finalmente estaba siendo yo misma. Mientras tanto, las cosas no iban tan bien para Eduardo y Elena. Me enteré por conocidos mutuales que peleaban constantemente. Elena estaba embarazada y presionándolo para casarse. Eduardo se veía estresado, más viejo, arrepentido. Intentó contactarme varias veces, mensajes preguntando cómo estaba, llamadas que no respondí, hasta un mail largo donde decía que había cometido el error más grande de su vida, que yo era la mejor mujer que había conocido, que quería hablar. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque genuinamente ya no me importaba. El Eduardo que yo había amado probablemente nunca existió, y la Lucía que había sido su esposa ya no existía tampoco. Éramos dos personas diferentes ahora, y yo no tenía ningún interés en regresar a ser quien fui. Un año después de recibir aquellas fotos, mi vida era irreconocible de la mejor manera posible. Terminé mi primer año de maestría con honores. Publiqué 3 cuentos en revistas literarias. Rodrigo y yo éramos pareja oficial y él me trataba como Eduardo nunca lo hizo, con respeto, admiración, amor verdadero. Había recuperado amistades perdidas y hecho nuevas amistades con gente que compartía mis intereses. La escuela organizó una gala de premiación donde me darían un reconocimiento por mi trabajo académico y mi proyecto de fomento a la lectura. Era un evento elegante en un hotel del centro histórico. Me compré un vestido negro entallado que mostraba mi nueva figura, me arreglé el cabello que ahora llevaba en un corte moderno, y cuando me vi al espejo, casi no reconocí a la mujer segura y radiante que me devolvía la mirada. Rodrigo me acompañó a la gala, guapísimo en su traje. Durante la cena, me di cuenta de que alguien me miraba desde el otro lado del salón. Era Eduardo. Estaba ahí con Elena, quien lucía muy embarazada y claramente incómoda. Él se veía mal, cansado, con ojeras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos algo que me hubiera destrozado un año atrás pero que ahora solo me hizo sentir nada. Ni satisfacción por mi venganza porque nunca fue venganza, ni dolor por lo perdido porque nunca fue realmente mío. Solo indiferencia. Le sonreí educadamente como le sonreiría a cualquier conocido y volví mi atención a Rodrigo, quien me contaba una anécdota divertida sobre sus estudiantes. Cuando anunciaron mi premio y subí al escenario, sentí las miradas de todos en el salón. Di un pequeño discurso sobre la importancia de nunca dejar de aprender, de nunca dejar de crecer, de nunca rendirse en convertirse en la mejor versión de uno mismo. No mencioné a Eduardo, no mencioné la traición, no mencioné el dolor. Porque esa historia ya no me definía. Yo era mucho más que lo que alguien me había hecho. Era lo que yo había decidido hacer con eso. Después de la ceremonia, mientras Rodrigo iba por nuestros abrigos, Eduardo se acercó a mí. Elena lo miraba desde lejos con cara de pocos amigos. Lucía, dijo con voz temblorosa, te ves increíble. Yo, quería decirte que... Eduardo, lo interrumpí suavemente, no hay nada que decir. Te deseo lo mejor a ti y a Elena. De verdad.
Pero mi vida está en otro lugar ahora. Cometí un error tan grande, susurró. Tú eras lo mejor que tenía y fui demasiado idiota para verlo. Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me hicieron sentir mariposas en el estómago y que ahora solo me parecían ojos. No fuiste idiota, Eduardo, le dije con honestidad. Solo fuiste egoísta. Pero gracias por eso. Porque tu egoísmo me obligó a encontrarme a mí misma. Así que en cierta forma, te debo mi felicidad actual. No esperé su respuesta. Rodrigo llegó con mi abrigo, me lo puso sobre los hombros con ternura, y salimos del salón juntos. Afuera, la noche de la Ciudad de México estaba hermosa, llena de luces y posibilidades. Rodrigo me besó suavemente y me preguntó si quería ir a tomar un café y platicar sobre mis planes para el futuro. Me encantaría, respondí, tomando su mano. Esa noche, de camino a casa después del café, me acordé de las fotos. Todavía las tenía guardadas en una caja en el fondo de mi closet, como evidencia de un crimen que ya no importaba. Al llegar, las saqué y las miré una última vez. Ya no me dolían. Ya no me enojaban. Eran solo papel, tinta, un momento congelado de una vida que ya no era mía. Rodrigo estaba en la sala esperándome con una copa de vino. Salí al pequeño balcón de mi nuevo departamento en La Condesa, el que había rentado solo para mí con mi propio dinero, y comencé a romper las fotos en pedazos pequeños. Una por una, las destruí hasta que solo quedaron confeti en mis manos. Abrí las manos y dejé que el viento se llevara los pedazos, observándolos volar y desaparecer en la noche. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rodrigo, saliendo al balcón y abrazándome por detrás. Dejando ir el pasado, respondí, recargándome en él. Finalmente. Y en ese momento, mirando la ciudad desde mi balcón, con un hombre que me amaba de verdad abrazándome, con una carrera floreciente y sueños que finalmente estaba persiguiendo, dije en voz alta las palabras que nunca pensé que diría. Gracias, Eduardo. Gracias por traicionarme. Porque tu traición me liberó de una vida que nunca fue realmente mía. Me obligaste a romper la jaula que yo misma construí tratando de ser perfecta para todos menos para mí. Así que gracias, por ser el peor error que me llevó a la mejor versión de mí misma. Los pedazos de las fotos seguían volando en el viento, desapareciendo en la oscuridad. Y yo finalmente era libre. No porque me vengara, no porque él sufriera, sino porque entendí que la traición de otro no tiene que definirte. Tú eliges qué hacer con ese dolor. Puedes dejar que te destruya o puedes usarlo como combustible para reconstruirte más fuerte, más auténtica, más tú. Y yo elegí reconstruirme. Elegí florecer. Elegí vivir.